Buenas tardes. Nosotros somos los cursantes del subproyecto Análisis del Entorno Político de la maestría Gerencia y Planificación Institucional. Nuestro grupo está conformado por Lixe Pérez, Francisco Palacio y mi persona, Mileivi Jiménez. En esta oportunidad, el tema a discutir es análisis del conflicto y negociación. Para establecer cómo realizar un análisis del conflicto debemos tener en claro el análisis del entorno del conflicto. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta fundamental que me permite realizar una transformación o una gestión para resolver el conflicto, ¿sí? Dentro de este análisis del entorno se deben considerar tres aspectos principales, el cual es el problema, la persona y el proceso, ¿sí? También tiene unos componentes que forman parte, los cuales son el historial del conflicto, las personas que están involucradas dentro del conflicto, cuáles son los intereses, entre otros. ¿Cuál es la importancia de analizar este entorno del conflicto? Pues identificar y analizar cuáles han sido la recurrencia o en qué frecuencia se han presentado estos conflictos para tener una solución adecuada a cada conflicto que se le presenta, ¿sí? Dentro de este análisis debemos considerar o debemos definir qué es un conflicto. Para Fisas, 1987, indica que el conflicto no es una catástrofe inevitable, sino una consecuencia de una mala comunicación, de procesos inconsistentes, de una mala técnica de negociación, ¿sí? Dentro de cualquier institución se puede presentar un conflicto. ¿Por qué? Porque son muchas las personas o son varios los integrantes de una organización y cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto, cumple funciones diferentes. Por ende, si alguna de estas personas no cumple con su rol asignado, puede afectar el rendimiento en conjunto y es allí donde se crea un conflicto. Realizar este análisis permite identificar cuáles son las personas que no están cumpliendo con sus actividades y cuáles personas potencialmente se puede generar el conflicto, ¿sí? Este conflicto también trae unas implicaciones para las personas que están dentro, los cuales son una fractura dentro de la relación que tenían estas personas, laboral, personal, de amistad, ya no va a ser igual, ¿sí? Otra implicación que se debería tomar en cuenta es que las partes involucradas dentro del conflicto van a estar en un agotamiento mental. ¿Por qué? Porque siempre van a estar pensando y pensando en posibles soluciones o cómo demostrar que ellos tienen la verdad. Otra de las implicaciones que se puede encontrar allí, genera un impacto negativo en ese ambiente laboral. También está por allí que en el ambiente se crea, en las personas va a tener estrés porque el ambiente laboral es muy pesado, ¿sí? Y de acuerdo a las frecuencias, por las actividades que no se cumplieron, pueden generar pérdidas económicas. Muchas gracias por su atención. Lo dejo con mi compañera Lixe Pérez.
Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Lixe Pérez. Para darle continuidad al tema referente a lo que mi compañera expuso acerca del análisis del entorno en la teoría del conflicto y negociación, primero que nada, la teoría del conflicto hace énfasis en evaluar y comprender los factores tanto internos como externos. Estos factores pueden llegar a influir en el momento de una toma de decisión en algún conflicto. Es de suma importancia evaluar estos factores. En la teoría del conflicto existen dos parámetros importantes, como es la negociación y el consenso. Cuando hablamos de negociación, ambas partes deben discutir sus necesidades, discutir sus intereses y proponer posibles soluciones para lograr el consenso. Cuando hablamos de consenso se refiere a un acuerdo o aceptación de lo que se planteó, lo que se llegó en el acuerdo, en la negociación. A esto hace énfasis al consenso. En conclusión, se puede llegar a decir que el consenso y la negociación son de mucha importancia para poder lograr resolver cualquier tipo de conflicto. Gracias. Ok, buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Palacio, maestrante Francisco C. Palacio Viva. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre la teoría del conflicto. En la práctica, la teoría del conflicto se aplica sobre todo para tratar de explicar los conflictos sociales como algo genérico, más allá de sus manifestaciones concretas en las acciones de un ciudadano o grupo social y su utilidad para lograr el avance y la cohesión de la sociedad, siempre que se logre mantener bajo el control de su potencial integrador. Fíjense, los sociólogos tratan de dar respuesta a las razones por las que se producen conflictos entre las clases sociales. Siempre han existido conflictos, o algunos teóricos suponen el conflicto como cuando hay diferencias, otros lo manejan desde otro punto de vista. Pero siempre buscando las razones por las que se producen conflictos entre esas clases sociales, entre las propias ideologías. Y sus teorías contraponen definitivamente el avance social a través del conflicto con el cambio, que se logra gracias de inmediatamente a la cooperación y la paz social, que de ahí es donde viene, obviamente, lo que vamos a tratar de conversar sobre la articulación de intereses. ¿Cuándo se aplica la articulación de intereses? La articulación de intereses se aplica cuando verdaderamente tenemos que determinar cuáles son las causas del conflicto, o al menos determinarlo a través de la observación y a través de las técnicas que las compañeras anteriormente han descrito. En este sentido, para la teoría del conflicto en cuanto a la articulación de los intereses, precisamente el impacto sobre el individuo de las relaciones sociales son un punto de encuentro, es un punto de encuentro entre los diversos intereses de poder. Ahí es donde tenemos que determinar en que cuando tenemos un conflicto, ambas partes, o tres partes, cuarta parte, o varias, un conjunto, cada una tiene un conflicto de poder. Estamos hablando en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Siempre existen intereses en donde uno es yo me sobrepongo ante ti, sin importar pues lo que tú piensas. Ahí es donde viene entonces la articulación. Manejar esos recursos,
que en definitiva son escasos y por cuyo control, o sea, el control del poder, se compite generando situaciones de desigualdad y fricciones sociales que derivan, obviamente, a todas estas situaciones de conflictos. Por lo tanto, cuando estamos acostumbrados a que cuando hablamos de conflictos solemos o tenemos la costumbre de presentarlo como situaciones negativas, situaciones dolorosas, situaciones que incluso son traumáticas, o sea, todo lo negativo. Una posible connotación de la definición de los conflictos representa aquellas situaciones en las que los intereses de dos personas o grupos de actores pueden ser incompatibles. Entonces, fíjense, desde esta óptica de negatividad, de no ponerse de acuerdo, de tomar en cuenta lo malo, el conflicto generalmente es evaluado como negativo y por tanto luchamos por evitarlo. Siempre estamos buscando estrategias para evitarlo. Sin embargo, los intereses personales de cada grupo o de cada persona, pues siempre van a prevalecer. Es allí donde intercedemos con respecto a lo que la articulación de intereses. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de solucionar o tratar de buscarle solución a un conflicto? Fíjense que en este tema pareciera nuevo, pero existen escuelas de negociación, según muchos teóricos, existen escuelas. Pudiera existir prácticas convencionales para la negociación. Hay muchos estilos. De acuerdo a lo que se ha investigado, ¿verdad? Existe el estilo soviético, que es una forma de ganar a toda costa. El estilo soviético significa ganar a toda costa. Un ejercicio de suma cero en el cual uno gana y uno pierde. Ese es un modelo. Actualmente pues se está aplicando, pues estamos con la guerra de Ucrania, en donde no hay negociación. Ellos supuestamente están buscando negociaciones, pero se imponen a la fuerza. Entonces es ganar a toda costa. Ese es un estilo como lo que estamos hablando, de articulación, o un estilo de conflicto. No te quiero perjudicar, pero debo ganar. Entonces, ahí es donde vienen las diferentes negociaciones, en donde ese proceso de articulación de intereses se puede definir en 3 pasos. Un primer paso de análisis, que es donde tenemos un diagnóstico y a través de la investigación. Un segundo proceso, que es el de planteamiento, un planteamiento que debe hacerse, formular opciones y postular algunos principios, algunas ideas principales, valga la redundancia, y un tercer proceso que es el de discusión, o sea, las negociaciones, seleccionar la mejor opción y ejecutar el acuerdo. Fíjense que para concluir este tema tan interesante como es la teoría del conflicto, pudiéramos resumir de la siguiente manera. Se debe analizar el entorno del conflicto. Cuando se conoce el entorno del conflicto, se conocen los intereses, se conoce la percepción, se conoce el ambiente del conflicto, se llegan a acuerdos. ¿Qué es lo que debemos conocer del conflicto? 3 cosas. El problema, las personas y el proceso. Conociendo esos 3 puntos, enfrentamos el conflicto. Eso por una parte. Por la otra, debemos saber que existen 2 tipos de factores, un factor externo y un factor interno, que es el que hace del conflicto, pues, el conocimiento, conocerlo. Por lo tanto, se debe llegar
a dos tipos de procesos, que es la negociación y el consenso. Para llegar al consenso, primero se debe llegar a una negociación. Eso es todo. Muy buenas tardes.